¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos con un programa más de este ciclo que se llama Clave Legal aquí por Nexus. Y bueno, quiero que agenden y tomen nota del número de teléfono que es el 351-763-8475. Repito, 351-763-8475 para que se comuniquen con nosotros, para que nos manden preguntas, inquietudes. Esto es un ida y vuelta y es un programa muy interesante. Tan interesante que en el día de hoy vamos a tratar un tema muy particular como la ley de salud mental. Y para eso estamos ya mismo con mis compañeras, estamos con Emilce. ¿Cómo te va, Emilce? Bien, ¿vos cómo estás, Juan? Todo bien, bien. La verdad que ansioso por conocer más profundamente este tema. Sí, porque es un proyecto de ley, ya vamos a estar hablando bien. Así que... Es la ley 26.657 de 2010. Claro, Esa porque ley está es. vigente, pero ya vamos a hablar del proyecto de ley que está En puerta. Exactamente. Exacto. Bueno, vamos a hablar de eso, de las reformas, de cómo cambia por ahí de... Puede ser, a ver si no le estoy agarrando, de tipo manicomio. O sea, Está bien, el encierro a un es derecho. instituto ¿es así? psiquiátrico, claro, los llamados, estos monovalentes psiquiátricos. Bien. Y bueno, ya vamos a ir desandando tanto... Todas las dudas. Sí, nos va a dar una buena perspectiva la doctora Bucci con respecto a la ley actual, vigente, porque existe, está la ley. Por lo tanto, aunque hablemos del proyecto, no deja de ser un proyecto. Va a estar siendo vista en sesiones muy prontamente, pero bueno, está bien, está bueno que conozcamos y prestemos atención lo que Bucci nos va a contar sobre la vigencia de esta ley para luego entender el proyecto de ley. Paola Bucci, ¿cómo estás? Bienvenida a Clave Legal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya te hizo la introducción, Sí. Vas a tener que explicar a nosotros, a los oyentes, a la audiencia, porque es un tema delicado y complicado, ¿no? Sí, es un tema actual, delicado, que bueno, ahora se está tratando. Es un proyecto presentado por el Ejecutivo y que toca un tema bastante complicado en cuanto a lo que es el contexto familiar y demás, y cómo se viene trabajando la salud mental, que si bien fue reconocido como un derecho fundamental, esa es más o menos la base de la sanción de la ley en el 2010, y bueno, nos pareció importante también tener un punto de vista de una persona que trabaja en esta área, como es una psicóloga, para entender un poco también desde su punto de vista, porque obviamente es un área que nosotros no tocamos, pero bueno, para tener ¿La una puedo percepción. presentar? Por supuesto, le podemos presentar porque ya mismo está conectada con nosotros, está conectada la licenciada en psicología Nadia Ciufo Valdés, matrícula NQN 1004. Nadia, ¿cómo estás? Juanjo Colauti, Paola y Emilce te saludan. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Qué lindo escucharlos. Bueno, gracias, Le muchísimas vamos gracias. a contar al público que Nadia es amiga mía desde que somos más jóvenes. Hola, Nanis, yo le digo Nanis a Hola, Nadia. Emi. Conozco de su honradez como persona y sobre todo profesional. Bueno, muy apasionada. Seguramente nos va a dar A su carrera. muchos detalles y podríamos comenzar con alguna pregunta. ¿Te parece bien, Nadia? Sí, chicos, como quieran. Para donde quieran arrancar, yo los acompaño. Bueno, mira, la primera pregunta que tengo es ¿cómo describirías hoy el estado de salud mental en la sociedad? Mirá, ¿sabés qué? Estuve todo el día pensando más o menos cómo encararlo, ¿no? Porque es tan complejo hablar de salud mental y también pasa algo, ¿no? Con los conceptos de psicología, gracias a las redes sociales, se hicieron masivos y hay mucha desinformación sobre esa masividad, ¿no? Por ejemplo, vos agarrás cualquier reel de TikTok y te hablan del narcisista, te hablan del apego, te hablan de la histeria, te hablan de, bueno, de un montón de conceptos que son muy nuestros, popularizados, te distorsionan. Claro, como si fueran Entonces, como que autodiagnósticos, todos ¿no? sabemos de lo que estamos hablando, pero en realidad no se sabe bien de lo que estamos hablando. Entonces, eso genera que la salud mental esté en los dispositivos de todos nosotros, que todos nosotros podamos tener como un chequeo propio de nuestra salud mental, pero con un criterio un poco complejo, porque nos lo da TikTok, ¿no? Nos lo dan los reels de Instagram, nos lo dan los reels de Facebook. Entonces, está en todos lados, todo el mundo sabe lo que implica hablar de salud mental, y la realidad es que está buenísimo eso por un lado, pero por otro lado también tanta abundancia de información con fuentes poco claras y complejiza un poco más la realidad práctica, ¿no? Además, con todo esto del chat GPT y todo eso que uno pregunta y parece que olvidate. responde que fuera un profesional, que está bueno por un lado, pero también hay que recurrir al profesional, como en el caso tuyo. Y lo que pasa es que en realidad nosotros, como a diferencia del chat GPT, digamos, no somos condescendientes.
Claro. ¿Entendés? Entonces el chat te puede tirar un análisis muy copado sobre un planteo que vos le estás haciendo, pero hay un sesgo hay un sesgo metido ahí que te va a terminar confirmando aquello que vos estás planteando. Entonces, nosotros como psicólogos no tenemos que darle la razón a los pacientes. O sea, no vienen a nosotros a buscar o vienen pero no se las damos, que es otra cosa, ¿no? Porque muchos vienen a pedirte tips, bueno, decime qué hago con esto, y en realidad el profesional devuelve, no te va a dar un consejo. No somos personas que damos consejos, somos personas que hacemos interpretaciones, que hacemos elaboraciones en función de toda una historia que viene a compartir el paciente con nosotros. Claro. Bueno, acá Emil se te va a hacer otra pregunta. Yo le voy a decir Nanis. Bueno, La conozco de toda vida. con toda la confianza. Nanis, contanos, para vos en estos últimos años han aumentado, hay más demanda de concurrencia, porque mucho se ha hablado y hemos visto en distintos medios de difusión, en la tele, en las redes, casos de famosas, Tini, entre otras, que hablan de cuadros de ansiedad, de angustia, agotamiento emocional. ¿Hay mayor demanda? ¿La sociedad ha tomado como esa autoconciencia de la necesidad de recurrir a la terapia? Mira, pasa algo bastante interesante. Yo voy a hablar específicamente de mi práctica porque no me pongo en calidad de representante de nada, pero entiendo que mis colegas más o menos deben compartir lo que me llega a mí a consultorio, porque es la realidad. Yo trabajo en el sector privado y que es muy distinta a la realidad del sector público, que esa es otra cuestión que es re interesante para pensarlo. Pero en lo que es mi práctica, yo trabajo mucho con cuestiones muy relacionadas a la ansiedad, que creo que fue como yo creo que después de la pandemia hubo como, para mí, dos grandes focos de intervención desde lo psicológico. Por un lado, las cuestiones relacionadas con la ansiedad y dando más preponderancia a cuadros de fobia social o de mucha incomodidad en relación a cuestiones como, por ejemplo, llamados telefónicos, ¿no? Que disparan mucha ansiedad. Entonces, digo, la ansiedad es muy relacionada a lo social. Y por otro lado, mucha soledad. Mal vivida, ¿no? Como mal llevada a la soledad. Mucho desencuentro, mucha dificultad para poner en palabras las emociones en general. Entonces digo, como dos grandes cuadros de intervención que me parece que está bueno no sé, de pensarlo. ¿Y qué señales observas en las personas que te consultan? ¿Señales en qué sentido? ¿Como de esto que te estoy diciendo? Claro. Sí, bueno, mucho estrés, la ansiedad trabajada desde el estrés, mucha autoexigencia, mucha demanda, esta cuestión de la carga mental que está, yo creo que es una de las cuestiones más grandes, ¿no? Ese nivel de crítico que uno es con uno mismo, que nunca alcanza, que tenemos que hacer 1000 actividades, eso también es ansiedad, que están haciendo una cosa y están pensando en lo que tienen que hacer, no hay conexión con el aquí y ahora. Y eso trae, esto de una manera muy chabacana te lo estoy explicando, ¿no? Porque todo esto lo que trae aparejado después es malestar y síntomas. Claro. Sí, está en esto también de las redes. Hay una cuestión. Claro. Y hay una cuestión que también está bueno, que es lo que a mí más me gusta trabajar desde mi práctica, que es la prevención. Nosotros en psicología, la mayoría de los pacientes vienen porque ya están con el síntoma. Pero no se piensa la psicología como una cuestión de prevención. Preventiva. Claro. Para trabajar desde el bienestar, sino que se trabaja siempre a partir del síntoma. Entonces ya caen con crisis de angustia, con crisis de pánico, con muchos ataques de ansiedad, o con síntomas como no poder dormir, problemas con la comida, problemas con el sexo, problemas en el consumo. Claro, recién ahí recurren a un psicólogo o sea, nadie va en modo prevención, me imagino, o hay algún que otro caso que sí va a modo prevención a contratarte. Son muy pocos, y también a veces pasa que los pacientes, después cuando ya empiezan a evolucionar favorablemente, cuando está el síntoma baja, encuentran como un espacio de escucha propia ahí, ¿viste? Entonces muchos quedan como en espacio de revisión. Claro. Vienen una vez al mes, vienen si tienen algún problemita. ¿Cómo podríamos detectar esos pequeños síntomas o preventivos, digamos? Claro, ¿cómo se podría trabajar la prevención para no llegar a este estado ya de angustia tan extrema? Trato de pensar en qué momento son síntomas que acusan
o acuden a la prevención antes de que estase todo. ¿Cuáles Lo serían? que pasa es que la prevención no es solamente psicológica, y por eso hablaba el tío recién cuando lo escuchaba en términos de la salud mental y de las leyes, porque en realidad nosotros somos un entramado sumamente complejo, que no nos quedamos solamente con yo me siento bien o yo me siento mal, porque para que yo me sienta bien o mal también hay todo un contexto que Claro. no determina, pero que sí condiciona mucho en términos de estabilidad mental. Es muy difícil estar bien si uno no está estable, ¿no? Digo, y nosotros como buenos argentinos vivimos de inestabilidad en inestabilidad, entonces eso también nos ha generado un Claro, cierto los grado de debates resiliencia. económicos y esta Claro. cuestión de que estamos siempre improvisando y la noticia de hoy, ¿sabes? Queda vieja en pocas horas porque hay algo nuevo Sí. y así. Muy fluctuante todo. Y sí, y vivimos en el mundo de la inmediatez, en el no querer perdernos nada, ¿no? Entonces digo, todo eso Ahí también está. contribuye. Te hago una Somos nuestro pregunta. propio regulador. Sí. Ya que vivimos en una sociedad, se podría decir que está hiperconectada, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué impacto tienen las redes sobre el estado psicológico de las personas? Porque también nos venden, ¿no? Determinante. Nos vende Yo creo que una es sociedad que determinante, parece sí. exigirnos éxito, felicidad. Sí, yo creo que tiene como... A ver, las redes no son buenas o malas, eso es seguro, ¿no? Lo que pasa es lo que la gente hace con las redes. Yo creo que sumado a esto que te digo de la ansiedad, de la autoexigencia, la desconexión que hay con el otro, incluso hay mucha desconexión con uno mismo, donde hoy yo quiero una cosa, mañana quiero otra, digo, y agarrás el celu y ves un montón de imágenes que te hacen creer que esa es la realidad de la gente exitosa, y la verdad que no contribuye favorablemente para una persona que ya está como mínimo confundida, como mínimo, ¿no? Bien. Nadia, Entonces es Sí. muy complejo el cuadro. te hago otra pregunta más que tiene que ver con más o menos con lo que estamos hablando. Dice, ¿por qué muchas personas sienten agotamiento, vacío o frustración aún cumpliendo con todas las responsabilidades? Algo que me toca a mí personalmente. Nos toca. Porque, chicos, yo no quiero hacer terapia de esto. Esto era un grupo de terapia, me hubieran avisado. Nos vemos ahora, sí. Ahora nos vemos todos. Acá atrás perfectamente. están pidiendo consulta. Consulte. Mira, yo creo que en realidad tiene que ver con el cuadro de autoexigencia que cada uno tiene. Claro. Y eso es una desproporción entre mis recursos y mis objetivos. Ujú. Y eso, por eso recién cuando estaba diciendo esto de ¿A qué se que debe somos el nuestros propios desfasaje, vos? reguladores, ¿eh? Esa desproporción de decir como un desfasaje, como... Claro. Ujú. Claro, totalmente. O sea, uno tiene que ser coherente en función de los recursos que trae. No me refiero a recursos económicos únicamente, ¿eh? No, Me refiero a recursos recursos cognitivos, emocionales. emocionales. Claro, sí, totalmente. Bueno, ¿No? Digo, si yo soy dispuesta a hacer todo un proceso de elección, mis elecciones tienen que ser coherentes a mi realidad. ujú. Si yo ahora me quiero ser astronauta, por ejemplo, está medio complicado. Pero hay gente que esas dificultades las toma como si fueran obstáculos para superar. Y no pone en O contacto imperativo con la realidad a lo que dónde vive, llegar, ¿no? ¿entendés? Como... Y no llega nunca. No, perdón, repetido porque sabés que me escucho con mucho eco de mí. O imperativos, ¿no? Es como que tengo que Sí. llegar a esa meta y lógicamente no voy a llegar nunca. Y ahí la frustración. Sí. Bueno, pero a ver, no nos vayamos muy lejos. Una de las cuestiones que yo trabajo mucho con mis pacientes mujeres son las demandas. Ujú. Las demandas propias, las demandas familiares, las demandas sociales. O sea, tenés que ser madre, tenés que ser profesional, tenés que ir al gimnasio, tenés que estar con los pibes, tenés que estar con tu marido, tenés que... ¿Entendés? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si el día tiene 24 horas. O sea, todo eso es lo que uno... Por eso digo que somos nuestros propios reguladores. Nosotros tenemos que saber hasta dónde nos da la nafta. Y está muy bien que sea así, porque todos tenemos límites. Claro. Y eso nos cuesta reconocer nuestros propios límites. Entonces, el primer llamado de atención es, che, ¿yo qué estoy haciendo para mí? Ese es el primer llamado de atención, para trabajarlo desde lo preventivo, ¿eh? Claro. Esto que estoy haciendo, ¿lo hago porque quiero o lo hago porque lo tengo que hacer? Porque son cuestiones muy distintas. Está bien, muchos hacemos cosas porque las tenemos que hacer, obviamente. No queda otra. Pero esto tiene que haber un equilibrio. Perfecto. ¿Y cómo, Ese equilibrio no siempre está. cómo diferencias, digamos, un malestar pasajero de un padecimiento que realmente necesita una atención profesional, aparte del ejemplo que diste recién?
yo creo que eso va a depender de cuánto estés lidiando vos con ese malestar. Claro. Es algo No hay algo personal. que sea más o menos válido, no se cuantifica qué tan mal estás para poder ir. Todos sabemos cuándo no podemos con algo. Capaz que vivimos la misma situación nosotros dos y vos podés bancártela mucho mejor que yo. Claro. Según el impacto ¿Entendés? Es subjetivo. que puede tener el Exactamente, bienestar por eso, de la mira, persona. voy a hacer algo muy poco profesional, que es hacerte una pequeña definición. La definición de trauma es un suceso que la conciencia no puede procesar. Esa es la definición de trauma. Entonces, una situación traumática, podemos vivir los dos la misma situación y para mí se constituye como trauma y para vos no. Y Claro. es la misma situación. Si vamos Perfecto. caminando las dos en el centro, viene alguien y nos roba, capaz que para mí no resulta algo traumático y capaz que para vos sí, y empezás a tener síntomas a partir de eso. Claro. Entonces Sí, no es cuantificable el grado de malestar. Lo que implica que haya malestar es que vos no estés pudiendo hacer nada al respecto, ¿no? Eso, el registro del malestar. y es una constante y no se Sí, puede sortear o no. y ahí O ya no, porque ahí intervienen. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros nos engañamos muchas veces haciéndonos creer cosas que no son reales. es verdad. Porque eso está en nuestros mecanismos de defensa interviniendo. No, yo puedo con esto. No, acá no pasó nada, Claro. y yo me convenzo y yo me exijo. ¿Y por qué crees, ¿No? ahora te pregunto con esto al pie, ¿por qué crees que cuesta Dale. tanto pedir ayuda? ¿Por qué crees que cuesta tanto ir al psicólogo? ¿Por qué esta autoexigencia es llegar a esa meta, entonces me centro solamente en esto y ahí no pido ayuda? Porque, o sea, como estoy empecinado en llegar a ese supuesto lugar o a esa supuesta meta, entiendo que es parte del proceso, por ejemplo. Claro, porque primero que estamos acostumbrados a pensar que tenemos que pasarla mal para finalmente pasarla bien, ¿no? Ujú. Eso romantiza los procesos donde se van degradando la salud mental. Eso es parte de una creencia que uno tiene muy arraigada, de que uno se tiene que bancar el sogazo porque después viene algo bueno, ¿no? O sea, todo esto que yo no estoy durmiendo, el tiempo que no estoy compartiendo con mi pareja, con mis hijos, todo vale la pena porque yo mañana voy a poder, y a veces el mañana nunca llega, Claro. ¿no? Digo, en primera instancia. Pero yo creo que nos lo bancamos mucho en función de que hoy cuesta todavía pedir ayuda. Primero que cuesta acceder al espacio psicológico. Sí, ni hablar. Esa es una cuestión. Previo a eso, todavía hay mucha gente que cree que el psicólogo es un chanta, que es trucho, es como ir a hablarle con un amigo. Digo, todavía hay mucha mística alrededor de lo que es nuestra práctica y para qué estamos nosotros realmente. Eso en primera instancia. En segunda instancia, cuesta mucho el acceso a la salud mental. es verdad. Cuesta, es una realidad en todo el país. Hay lugares donde cuesta más, hay lugares donde cuesta menos, pero cuesta. Ujú. Y no solamente desde lo económico. Porque vos decís, bueno, pero está el hospital. Los hospitales están desbordados. Desbordados, claro. Están desbordados. No pueden, se quedan haciendo atención primaria porque no pueden hacer un tratamiento. Por la demanda, porque son pocos los profesionales, porque, bueno, nada, por cuestiones institucionales que sabemos, todos los que laburamos en la institución entendemos también lo que implica. ¿Y cuánto cuesta hoy una consulta? Algo genérico, Promedio. ¿no? Promedio, pero Mirá, bajo, yo soy digamos, de lo más Neuquén, barato para... Mi realidad, lo que pasa es que yo acá vivo en una cápsula petrolera, entonces los valores que yo te voy a pasar van a ser irreales para el resto del país. Está Pero bien. la consulta va desde los 20.000 pesos hasta los 100.000 pesos. Claro. Claro. Pero Con obra social, sin obra social, Claro. eso va a depender de un montón de factores también, ¿no? Pero y vos los eso. haces ir todas las semanas, o sea, no son solamente 20.000 pesos, porque no creo que un tratamiento Claro, sea en por un solo sesión. día, mínimamente serán, no sé, 2 o 3 Claro. meses, me imagino, porque mínimo. y depende de la consulta, Depende depende de la de todo temática. Hay gente, por ejemplo, que yo la veo una sola vez porque vienen más, bueno, yo también soy sexóloga, entonces muchos de mis pacientes vienen por una cuestión más de psicoeducación que por tratamiento, entonces los veo una vez, 2 veces, después no los veo más, pero el resto de los pacientes vienen y las sesiones son, a ver, se pauta con el paciente, a ver, se tiene que plantear un tratamiento que el paciente pueda sostenerlo, porque si no, no puede sostenerlo, no tenés paciente, no hay terapeuta, o sea, eso es una realidad también. Los colegios de psicólogos suelen tener una regulación provincial en función de los honorarios que ellos te recomiendan Claro, el una mínimo, base. y vos a partir de eso vas cobrando en función de tu experiencia, de tu formación, de tus gastos también para poder tener consultorio. Hay muchas variables que intervienen en eso. Y con respecto, ¿qué consideras vos que debiera hacer, o sea, con intervención del Estado en cualquier estamento, ¿no? El Estado nacional, provincial, municipal,
para igualar el acceso a la salud mental, ni más ni menos. Y en su caso, también cómo se podría descomprimir un poco las demandas en instituciones públicas. Ay, mi querida, me has tirado una pregunta que si tuviéramos la respuesta, yo creo que viviríamos en un país mucho mejor. Seguro. Porque creo que es tan complejo el abordaje de la salud mental que no es únicamente una cuestión de hospitales, o de más consultorios, o de más profesionales, o de más recursos. O sea, entendiendo que la salud mental, con todo lo que te estoy diciendo, arranca desde la casa. Claro. ¿Entendés? O sea, somos seres sociales, nosotros tenemos que trabajar la prevención, para mí, desde un punto de vista totalmente comunitario. Para que cuando llegue la persona al hospital, es porque realmente tenía que llegar al hospital. Como la última barrera, no como la primera a la que acudir. Y hoy se acude en primera instancia. Porque no tenemos la escuelita de barrio, porque no tenemos sistema de prevención al consumo de sustancias, porque no tenemos... digo, eso es lo que falta, me parece, ¿no? Pensarlo más en términos sociales. Claro, todo un Y a paliar la crisis de soledad que hay. Hay social que determina, sí, ¿no es cierto? Muchos factores variopintos. Claro, es que es muy complejo pensarlo únicamente decir, bueno, sí, vos metés más profesional en el hospi y mejorás las condiciones. No, va a tener más atención, pero en prevención, ¿qué? Perfecto. Perfecto. Bueno, nos has aclarado, la verdad, muchísimas cosas, muchísimos temas y tratamos de enlazar lo que vos decís con lo que es la reforma de la ley laboral, que ya en el próximo programa lo vamos a tratar más profundamente. Así que, bueno, si ¿Cómo tenés... te podemos, sí. cómo te puede ubicar la gente? Ahí está. Nani. Yo tengo mi Instagram, trabajo mucho con redes. A ver, contanos cuál es el Instagram. Decinos por favor el Instagram. Dale, @lic de licenciada, lic_psicoloca. Bien. Una vez más. @lic_psicoloca. Perfecto, gracias Nani. No, por favor chicos, gracias a ustedes. Y bueno, espero que sigamos charlando. Bueno. Gracias por tu ayuda. Te mandamos un beso grande. Chao Nani. Muchísimas gracias, No, por favor, chau. Chau. Bueno, hablamos con Nadia Ciufo Valdés, psicóloga, licenciada en psicología, matrícula NQN 1004. Bueno, la verdad que nos aclaró bastante y bueno, no sé si tiene algo más para decir ustedes. No, que queríamos plantearlo a través de una profesional, si bien son bastante genéricas las preguntas, pero como para que sea el prefacio de lo que vamos a desarrollar en el próximo programa, que ya es el proyecto de ley de salud mental. Bueno. Y ya vamos a desarrollarlo un montón, así que bueno, no se vayan, sigan con nuestro ciclo. Esto fue Clave Legal, nos encontramos en la próxima. Chau.